Elijo este tema del Dharma por varias razones, porque en la casuística de atender gente por un montón de manifestaciones que van apareciendo, hay muchísima gente que está sufriendo sin saber o sin tener respuestas. ¿Se escucha? A cierto estado interno de vacío interior o angustia, precisamente porque han perdido un fundamento vital y básico, que es el sentido de la vida. Gente hasta joven, gente joven y gente grande han perdido el sentido de la vida, y cuando uno pierde ese rumbo entra en un espacio de desasosiego, de oscuridad, de tristeza, de pena, como que nada tiene sentido. Y esa casuística llega cada vez más a la consulta, precisamente porque en los ámbitos que trata de buscar una respuesta, por ahí no se la dan. Y es una dura carga que por supuesto que trae una manifestación en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Entonces, se me ocurrió que cuando hable de este tema tan hermoso, tan actual, digo, ¿por qué no lo puedo contar desde mi experiencia, lo que a mí me pasó? ¿Qué significa esto? Significa que puedo contar algo que viví, significa que puedo transmitir algo vital que me pasó, no que lo leí, no que me lo explicaron, no que me lo contaron, sino que desde la experiencia, cuando uno transmite algo de esto, lo transmite con un énfasis diferente, no de la memoria, no del intelecto, sino de la experiencia vivida. Dice que según la tradición hindú, según la tradición india, en el hinduismo, porque el budismo significa otra cosa, el Dharma se revela o se traduce, es una voz sánscrita que se revela como el propósito o el sentido de la vida. En el budismo, por ejemplo, se lo traduce como el camino correcto, el deber, el camino hacia la luz. Pero en nuestra visión me parece que el sentido de la vida, el propósito interno, el propósito profundo de nuestra encarnación es una definición que se ajusta más a lo que todos nosotros estamos viviendo. Esa ley del Dharma dice que somos espirituales en la esencia más fundamental de nuestro ser. Somos seres espirituales que estamos haciendo una experiencia como seres humanos, viviendo experiencias humanas, y que esa experiencia de seres humanos viene con un propósito interno. Ese propósito interno es descubrir el yo real que somos, quién somos. Ese propósito interno nos dice que debemos perforar la máscara de la ilusión de este mundo material y poder percibir la realidad como es.
Y nos dice que cada uno de nosotros tenemos un talento especial, único, irrepetible, una nota que nos define por nuestras características y que es irrepetible y no hay nadie que lo haga mejor que cada uno de nosotros, no se puede comparar. Es la segunda parte de la ley del Dharma. Y la tercera dice que venimos a este plano, a este mundo, a traer un servicio. Venimos a servir esos talentos. Entonces, en el primer fundamento de esta ley nos dice que somos seres espirituales y que tenemos que averiguar realmente nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es la expresión del campo unificado de todas las leyes. El campo unificado de todas las leyes, el espacio más fundamental de la existencia, es la divinidad. Esa divinidad encarna en cada uno de nosotros con un propósito. Escuchen. Viene a este plano y toma la forma humana en el último escalón de su maravillosa trayectoria de millones y millones de vidas y de universos anteriores a él. Es tan complejo y tan profundo esta visión que se necesitó universos anteriores a este para que hoy estas divinidades que somos tomen un cuerpo humano. Cuando yo voy hacia atrás en el trayecto que significó para la esencia monádica, para el espíritu, cuando voy hacia atrás a los reinos inferiores, donde empieza todo este proceso de emancipación de la conciencia, ¿me siguen? En reinos anteriores, en reinos inferiores, como el reino mineral, vegetal, animal, hubo universos anteriores para poder hacer una experiencia, esta misma chispa espiritual que hoy nos anima como humanos, tuvo que haber tenido un tiempo tan increíblemente inmenso, porque en este universo joven de 15.000 millones de años, como dicen, del Big Bang, no era suficiente el tiempo para que hoy podamos atravesar todos los reinos de la naturaleza. Quiere decir que nuestro ciclo para expresar la divinidad que tenemos empezó mucho antes que este universo, en el reino mineral. Ahí hicimos nuestra primera experiencia de conciencia, muy pequeña, pero conciencia. Luego de millones de años pasamos a la experiencia del reino vegetal, del reino animal y por fin del reino humano. Cada experiencia que tenemos en este plano material se debe a un tiempo que pasamos en un plano superior, en el plano de la mente, en el plano mental, es un universo superior, donde se comienza a preparar a esa almita para esta encarnación a través de un linaje de seres increíblemente luminosos que comienzan a armar la venida de ese alma a este plano. ¿Me van siguiendo?
Es algo muy complejo, para que vean, para que podamos ver la trascendencia que tiene esto, lo complejo que es una encarnación, venir a este plano de la tierra. Entonces, con un montón con una gigantesca inteligencia que viene de estos seres, devas o grandes ángeles y arcángeles y mahadevas, que van nutriendo la encarnación con conocimiento y profundamente con un propósito. Ese propósito es grabado en la persona que va a tomar un cuerpo, ya es grabado para que algún día, en algún momento, ese propósito interno se revele con todo el contenido transformador que trae. ¿Se entendió esto? Eso es la encarnación. Entonces, cuando este ser divino toma un cuerpo físico, ¿qué viene? Viene con un propósito interno, que es su dharma. Viene a marcar un camino a seguir, un camino álmico, trascendental. Ese camino está grabado en átomos internos, en la conciencia, para que algún día esa inteligencia se revele. Esa es la primera fase de la ley del Dharma, descubrir quiénes somos y qué somos. Y esta ley nos dice que somos esa fuerza que nunca fue creada, que existió siempre, que es el espíritu, que es nuestra alma, que es nuestro campo de divinidad, que viene y toma un cuerpo físico para ser una expresión de ese propósito interno que trae, marcado desde el nivel de los ángeles. Y hasta que ese propósito no se revele, nuestra vida va a estar siguiendo lo que todos conocemos, que es el propósito externo, el ámbito del ego. La diferencia es enorme. El propósito externo, secundario del ego, que viene condicionado a este plano a cumplir lo que él viene a cumplir. Generalmente el mandato de los padres, sus creencias, el ámbito, el lugar donde nace, donde se desarrolla, hace que ese propósito se manifieste. Pero el propósito interno es algo trascendental que trae grabado cada uno de nosotros cuando toma un cuerpo físico, un cuerpo humano. Y el otro compromiso que tiene no solo es descubrir la naturaleza de quién es uno. Yo creo que todas las charlas vienen encadenadas para llevar a la conciencia autorreferente. Todas las charlas se orientan a tratar de buscar eso, quiénes somos esencialmente. El otro propósito que tiene esta ley es descubrir la máscara, la ilusión de este mundo material. Este mundo material se nos presenta como un mundo físico, macizo, sólido, ponderable, donde las leyes son determinantes, mecánicas, y todo puede ser predecido, todo puede ser conocido. Por eso nuestros 5 sentidos pueden percibir este mundo material y mandarle toda esa información a nuestra conciencia. Y nosotros grabamos que este mundo es la respuesta que nos da nuestros elementos sensores o nuestros elementos perceptores. Pero tengo que decirles que la percepción de los sentidos es un fenómeno aprendido. La percepción de los sentidos es un fenómeno aprendido.
¿Qué quiere decir esto? Que todos los perceptores, o sea, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, están absolutamente condicionados para percibir este mundo que todos conocemos. Entonces, los 5 sentidos nos dan la imagen de un mundo material. Y a través de esa visión grabamos en nuestra mente esa realidad. El mundo es material, el mundo es sólido, porque así lo manifiestan nuestros sentidos. Y a través de esa percepción de la realidad hacemos toda una historia, todo un mundo. Ya estamos condicionados. La realidad no tiene nada que ver con esta percepción, ¿no? La realidad es mucho más profunda que la pequeña información que nos traen los sentidos. Porque si nos basamos en los sentidos y estamos acá paraditos, nos damos cuenta que la información que nos manda dice: la Tierra es plana. Durante muchísimos años, siglos, se creyó que la Tierra era plana, por la percepción de los sentidos. Es más, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija. Quiere decir que los sentidos nos pueden dar una información desfigurada simplemente porque están condicionadas. Entonces, esta primera parte de la ley del karma, descubrir quiénes somos, qué somos, la esencia espiritual, y romper la máscara de la ilusión de la materia, es un compromiso de la primera parte de la ley del karma. Debemos romper el condicionamiento de esta visión materialista que tenemos, porque eso nos condiciona a una forma de ver, de sentir y de vida. ¿Se entendió? ¿Del karma o del dharma? Perdón, del dharma. Del dharma. La segunda parte del propósito de nuestra vida dice que cada uno tiene un talento especial. Cada uno trae una nota que lo define, y que es irrepetible y que es único, y que puede desarrollar ese talento único. Realmente yo charlo con mucha gente, ¿no? Y me doy cuenta que quedan cristalizados, muchas personas quedan cristalizadas en no poder definir cuál es el talento. Si a una persona, yo lo tomo, lo coloco ahí y le pregunto: decime tus sombras, ¿cuáles son tus aspectos sombríos? Pero tengo miedo, yo soy ansioso, tengo de acá, tengo momentos coléricos, a veces soy confuso. Te escriben un libro. Ahora decime cuáles son tus virtudes. Pan, silencio. No están relacionados con las virtudes, con sus talentos. Parece que hay como una adicción cultural a exacerbar los defectos, las sombras, a predominar en nuestro sistema de valores lo que no sirve, lo oscuro, lo que no funciona. Nos hacemos adictos a lo que no funciona, y lo que funciona parece como que no entra en el rango de nuestra conciencia. ¿Pueden ver eso? Entonces, descubrir el talento que cada uno tiene, es entrar a transitar realmente la ley del Dharma. Dicen los místicos que nuestra sombra o nuestra parte oscura o no integrada es el 0,02%. El resto es todo talento.
Simplemente estamos condicionados a enfocarnos, parece, al no talento, aquella parte que nos cuesta, que nos duele, donde nos sentimos vulnerables. Entonces, cada uno tiene que saber que tiene un talento único y su trabajo es descubrir cuál es. Entonces, cuando hay tanta dispersión en las profesiones, en los trabajos, gente que está haciendo aquello que no quiere por seguir tradiciones o creencias o seguir modelos, hace que esos talentos que deberían manifestarse dentro de la ley del Dharma no sucede. Y es una enorme pena porque eso viene como pegado a nuestra historia energética. Eso viene soldado ya a la naturaleza álmica, el talento. Y si nosotros por confusión, por tradición y por todo esto desarrollamos actividades que tengan que ver con las tradiciones, con el ego o con profesiones que pueden darnos mejores remuneraciones, y todo eso hace que nos confunda y no podamos desarrollar los talentos enormes que nosotros tenemos. Eso se ve en la consulta. Y cuando una persona empezás a activarle su talento, que cree en su talento y que empieza a manifestar su talento, inmediatamente entra en la ley del Dharma. El tercer elemento que constituye esta maravillosa ley dice: ese propósito, ese talento único que tenés debe ser colocado o expuesto hacia el prójimo, hacia la humanidad, colocado en servicio, el servicio al prójimo. Entonces, cuando el talento, cuando el conocimiento de aquello que somos, el ser espiritual, sumado al talento, lo colocamos en el servicio al prójimo, se manifiesta con todo el potencial la ley del Dharma. Y ahí entramos en la ley del Dharma. Y la ley del Dharma trae, por su naturaleza, cuando entras en ese eje, abundancia. Abundancia eterna. No una fracción de abundancia, sino abundancia eterna. Significa que estamos ubicados en el gran océano de la abundancia del espíritu. Porque el universo y su plan coinciden con la ley del Dharma. El universo es abundante, per se, por su naturaleza. Y cuando nosotros entramos en la mecánica del universo, esa mecánica se revela en toda su naturaleza y podemos entrar en esa maravillosa huella intemporal, eterna de la ley del Dharma. Y cuando entramos en la ley del Dharma, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida comienza a crear una nueva historia. En el año 1973 me recibí de odontólogo en la Facultad de Odontología de Buenos Aires. Me gustaba la carrera, no me la eligió mi papá porque no tengo en mi familia ningún dentista que haya heredado la profesión. De mi secundario, de todo mi secundario en aquella época, fui el único dentista de la promoción. Y durante muchísimos años trabajé como odontólogo. Y era una profesión que traía servicio, que aliviaba dolores, que arreglaba, a veces no,
Trataba de arreglar algo acá en la boca, a veces se podía, a veces no. Y así más de 30 años. Y había algo acá, un llamado acá adentro, que cada vez se fue haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Una especie como de vacío, de angustia, porque tenía todo. Era como odontólogo, era reconocido, tenía mi familia, tenía todo. Sin embargo, había algo adentro que aún no estaba integrado. Y era una lucha. Muy adentro sabía que era. Muy afuera, luchaba para que no sea. Por supuesto, no, muchas veces el propósito interno no coincide con el propósito externo. Y cuando uno tiene muy bien organizada su vida material o profesional, tiene su fama, reconocimiento, y esta cosa dentro empuja con fuerza, te crea dentro un enorme vacío, una enorme angustia que se va manifestando con el tiempo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Hasta que llega un momento que te pone medio contra las cuerdas ese dolor. Y yo sabía que era, pero a mí me iba muy bien como odontólogo. Y yo vivía muy bien como odontólogo. Y podía mantener a mi familia como odontólogo. Esto lo cuento porque me pasó y creo que puede reflejar muchas cosas de alguien que te lo cuenta en vivo y en directo, como es. Sentía internamente que un ciclo se estaba cerrando y que un ciclo nuevo venía empujando atrás. Y sabía que se trataba de esto. Sin embargo, a pesar de conocer esto, trataba de alejarme hacia deporte, hacia esto, lo otro, para que esa voz interna no siga, porque se siente incómodo. Es como una topadora que tenés adentro que te genera una angustia, te genera un dolor, una insatisfacción. Y eso seguía, eso seguía, eso seguía. Hasta que a los 59 años, se hizo insoportable eso. Entonces me acuerdo, nosotros allá en Intihuaca tenemos una gran extensión de tierra, de enorme silencio, no hay nadie. Y allá me fui y me metí en el bosque a ver qué era esto. Pedía revelación, revelación. Y cuando pedís revelación, puede sucederte la revelación. Y cuando baja la revelación, baja la revelación. Y cuando baja la revelación y te haces el tonto con lo que revelás, si no le das fluido a eso, eso se viene en contra. ¿Cuál fue la revelación? Tu tiempo de odontólogo se acabó. Ahora vas a ir con esto que aprendiste, a donde te lleve la existencia, allá irás. Bueno, imaginen un capricorniano agarrado de Pachamama, donde todo tiene que ser firme para dar un paso, a los 59 años, realmente con toda una familia, con toda una historia, siempre viví muy bien de la odontología, de repente no era más nadie. La chapa te da una cierta seguridad, mentira, pero ponele, te da una cierta seguridad, por lo menos económica, todos te abren la puerta, el pase doctor, te da una cierta soltura, si te la crees, si no te la crees.
y fue un desgarro. Ya no era más el doctor fulano, era, ¿cómo definirlo? No sé todavía qué es esto. Es como un personaje que anda por el mundo cantando con mucha conexión adentro y con mucha fe para despertar. Como salga. Y ese fue el Dharma. Eso fue el Dharma, mi Dharma. Ir al servicio. Ir al servicio. Pero ¿y cómo voy a vivir? ¿Y ahora cómo voy a pagar esto? Mente, propósito externo. Propósito externo. Fue un combate real entre esos dos polos que se movían. Hasta que me acordé de una frase que decía: hágase tu voluntad, Padre, mas no la mía. Y ahí entregué todo. Bueno, acá estoy. A partir de ese momento, que tuve un pánico terrible, porque es real, esto no sé qué iba a pasar, cómo me iba a sustentar, ¿quién me va a pagar a mí una consulta de un chamán? No soy más dentista. O me abrías la boca y yo estaba como un pez en el agua. Tenía un arancel, nunca tuve una obra social, siempre atendí pacientes particulares, vivía muy bien. También fue que lo puede decir. Y de pronto se cae todo eso y sos no sé qué, porque todavía no lo puedo definir, como una especie de místico, o de loco, no sé, bueno, eso era. Pero había algo dentro mío que empezaba a generarme una inmensa alegría, una inmensa libertad, un inmenso amor de poner quizá esa forma de transmitirlo, esa forma de mirar, esa forma de que la gente confíe en ella y movilizar esos recursos, y la gente se empezaba a sanar y le empezaban a pasar cosas, y yo sentía el placer que eso generaba, ser vehículo de una fuerza, de una intención. Y ahí fue dentro mío una especie de revelación mágica, maravillosa, donde cada cosa que necesitaba para ese servicio, el universo se movía al momento de necesitar algo como un gigantesco genio, todo lo que necesitaba para el servicio. Era todo el tiempo. ¿Necesitas esto? Ahí está. Puedo escribir un libro simplemente con las cosas que el universo ha gratificado este camino de servicio. ¿Por qué? Porque el Dharma es eso. El Dharma es entrar en un ámbito trascendental de infinito poder oceánico, de infinita abundancia, y esa abundancia la podés vivir en la plenitud de lo que es, porque estás en el camino del ser. ¿Pueden ver esto? Es tan maravilloso el sendero del Dharma, donde te despreocupás, te sacás como una gran mochila. ¿Por qué te sacás una gran mochila? Porque sabes que la misma existencia es la que se ocupa de vos. Vos te ocupas del servicio, ese es tu trabajo. Tu socio, el universo, se ocupa de tus pequeñas necesidades. Vean lo que digo. De tus necesidades se ocupa el universo. Vaya socio que te echas. No hay algo más. Sobre la gran riqueza. Y eso es inagotable, entiendan. Eso es inagotable.
Entonces, cuando yo veo que en la consulta la gente se fisura, siente espacios internos de vacío, porque no han encontrado todavía el sentido de la vida, empiezo a contarle una historia. Y en esa historia, de alguna forma, esa persona enciende la luz, comienza a recordar. Primero, recuerda quién es él. Se identifica como un ser espiritual y va desapegándose del ego, de la visión primaria. Ya empieza a hacer contacto con algo muy profundo de él. Se despega de la visión egoica, del dolor, del miedo, del pequeño fragmento, y empieza a sentir un punto de percepción mucho más profundo. Simplemente este paso trascendental de conexión nos identifica con la fuente. Luego que ese despertar comienza a ser parte de su conciencia, ese despertar trae aparejado que se rompe el velo de la ilusión de cómo funciona este mundo. Y eso es una maravilla. Cuando se rompe la ilusión del mundo material y empezamos a ver las leyes que lo rigen, cómo se mueven, entramos en un universo de sincronía, en un universo que nos responde todo el tiempo. Esa conciencia del Padre que está ahí afuera y esta conciencia que me anima son la misma cosa. Comienza a aparecer lo que llamo conciencia de unidad, el afuera y el adentro. Desaparece el límite. Somos expresión de la conciencia única. Empezamos a rescatar nuestra historia de un mundo de dualidad que nos ha dolido durante mucho tiempo. El mundo de la dualidad duele. El mundo de la dualidad es muy pequeño. El mundo de la dualidad nos lleva a una vida de miseria, en todo sentido. Entrar en el mundo de la unicidad, entrar en el mundo de la conexión con todo lo que es transitar el sendero del Dharma. Lamentablemente, miles de personas, aún su conciencia está enroscada en sus pensamientos, en las emociones, en el cuerpo. Y les es difícil entrar en este umbral de conciencia, porque aún están condicionadas a la percepción de esta realidad material. Pero estos tiempos que estamos viviendo de grandes cambios, también estos grandes cambios están afectando a la conciencia del hombre. Y también sabemos que miles de personas comienzan a transitar la ley del Dharma, con el significado profundo que tiene esto, que es la esperanza de que esta humanidad pueda elevar su sintonía y crear un planeta con una conciencia de servicio, que es el vicio del ser. Miles de personas comienzan a despertar en la ley del Dharma y comienzan a hacerse preguntas fundamentales que son: ¿quién soy? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi condición única? ¿Cómo puedo ayudar al otro? ¿De qué forma mi servicio y mi talento pueden elevar la condición
de esta humanidad perdida. Esas preguntas trascendentales de muchísima gente hacen que la conciencia empiece a buscar respuestas. Y cuando una persona está en ese proceso de metamorfosis, de cambio, tienen una ayuda que para nosotros es el desarrollo más perfecto y más complejo que ha hecho la evolución en este planeta, que es el lóbulo frontal del cerebro humano. El desarrollo del lóbulo frontal del cerebro humano es la expresión más maravillosa y más compleja de esta creación. Cuando ese lóbulo se empieza a desarrollar, cuando la conciencia empieza a darse cuenta que el mundo interno es más profundo o más real que el mundo externo, comienza un desarrollo maravilloso de la función de este lóbulo frontal, a tal punto que cuando una persona está comprometida con su desarrollo espiritual, con estas preguntas trascendentales, es capaz de bajar el volumen de todos los estímulos que podrían distraer a esta persona para condensar su atención en ese propósito de cambio. Esa forma como opera el lóbulo frontal del hombre, dirigiendo toda su atención a un punto, lo que está reforzando es el observador, nuestro observador, porque de esta forma nos puede ayudar en el proceso evolutivo para discernir aquellos pensamientos que son nocivos para nosotros. Quiere decir que esa capacidad que tiene de concentración el lóbulo frontal hace que refuerce a esa condición de la conciencia que es el observador, para poder observarnos todos los mecanismos patológicos que tenemos en nuestra mente, todas esas creencias que tenemos, todos esos arranques mentales o pensamientos que nos disgregan, que nos generan miedo, disociación y angustia. Y en esa capacidad de observar eso que nos pasa, los pensamientos, la propia observación hace que estos pensamientos vayan perdiendo su dominio sobre nosotros. Fíjense qué maravilla, ¿no? Cómo la naturaleza puede dotarnos de un arma tan maravillosa que es la expresión de la conciencia. La conciencia es una cosa, el cerebro es otra cosa. La conciencia no es un producto de la elaboración del cerebro, ¿cierto? Sino que ayuda a que la conciencia se pueda manifestar un observador direccional, para que en la metamorfosis que está sufriendo esta persona, transformándose y dándose cuenta quién es, pueda ir barriendo la ilusión de esa mente con esos pensamientos. Evidentemente, el camino del Dharma, el camino del ser, para mí, es la única oportunidad que tiene la especie humana o la raza humana de trascender. Cuando miles de personas empiecen a transitar la ley del Dharma, vamos a generar una conciencia de unidad, vamos a generar una conciencia menos competitiva, menos agresiva, vamos a generar una hermandad unida en el amor
en la conciencia de esta ley. Es una oportunidad que cuando empecemos a transitar esta ley, no solo va a modificarnos nuestra vida personal, sino que cuando uno se eleva a esta ley, empieza a elevar a muchas otras personas a este mismo nivel. Y ahí generar un umbral, un sustrato de conciencia donde muchas otras personas van a vibrar con esta misma energía y van a empezar su transformación personal. ¿Cómo podemos, desde esta conciencia, ayudar a que nuestros niños comiencen a transitar la ley del Dharma cuando sean adultos? Es responsabilidad nuestra empezar a orientar a nuestros niños, escuchen bien, a que sean felices. Primero vamos a empezar a encarar la relación con nuestros hijitos para que ellos sean felices. Y en esa felicidad de los niños comenzarán a desarrollar sus talentos. Y esos talentos se van a ir manifestando en la medida que nosotros le demos la oportunidad y podamos sacarnos de la cabeza los adultos esas ganas de que sigan carreras que a ellos les parece que ganarían mejor, estarían mejor ubicados. Simplemente estamos sacándolos a ellos de la ley del Dharma, ¿lo entienden? Si nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos sean felices, ellos irán eligiendo, cuando desarrollen sus talentos, cuáles serán las profesiones. En ese momento lo van a elegir que mejor les conviene para desarrollar sus talentos. Entonces vamos a generar ahí una legión de niños felices que van a ser hombres cuando sean grandes, que van a estar plantados en su Dharma. Y ahí viene una oportunidad de poder transformar esta humanidad que está ahí perdida en sus mundos mentales, en sus mundos de ideas, en sus mundos de conceptos. Y cuando esta humanidad está imbuida en el mundo de las ideas y en el mundo de los conceptos, no está viviendo una vida realmente. Por eso necesita, para sentirse vivo, sustitutos para sentirse más vivos. El alcohol, las drogas, el juego, la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita conflicto, necesita pelearse con el cónyuge, con quien tiene al lado, porque en el drama del conflicto por lo menos se siente más vivo. Están tan muertos en su mente que necesitan sustitutos para sentirse más vitales. Los niños, los chicos, nacen realmente en el ámbito vital. Son totalmente corporales. Ellos viven sintiendo la vitalidad que son. Solo es cuestión de tiempo para que esta sociedad arrastre a estos niños vitales al mundo de los conceptos, al mundo de las ideas, al mundo de la mente. Y estos niños en el mundo de la mente, cuando abandonan el cuerpo, porque están solamente en la cabeza, empiezan a ser adictos a un bombardeo de información tan increíble que solamente lo logran a través de las pantallas. Telefonito, imágenes a través de los celulares, a través de la compu, a través del TV, y viven un mundo de conceptos, se han desnaturalizado, se han desraizado de su cuerpo vital. Ahí en esos cuerpos vitales estos niños se sentían vivos, pero han sido arrastrados por esta moda terrorífica hacia sus cabezas
empezando a vivir una vida irreal. Y solamente estos niños caen en la adicción, en las adicciones que traen ese bombardeo tremendo de la pantalla virtual. Han abandonado su cuerpo, donde se sentían uno, donde sentían lo que es el placer de ser, el placer de vivir, está en este cuerpo. Entonces, esta humanidad enredada en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos, en su mente, está absolutamente desarraigada de lo vital, de lo real. Por eso viven vidas de ilusión. Y cuando uno en este ámbito de esta naturaleza virtual pierde la conexión real con lo que es, con su Dharma, se desprenden del universo, se desprenden de la ley, se desprenden de lo real para vivir en esas cápsulas aisladas, donde van perdiendo el sentido de la vida. Y cuando uno pierde realmente el sentido de la vida y se desarraiga de ese propósito interno que trae el alma, entramos en el mundo de la enfermedad, entramos en el mundo de la soledad, entramos en el mundo del síntoma. ¿Y saben cuál es el final? Hay muchos psicólogos acá, que es la depresión. La depresión. Vemos todo el tiempo gente en depresión, profunda depresión. Porque no saben para qué viven. Les da lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, si a la mañana, si a la tarde, todos los días son iguales. Perder el sentido de la vida es perder el sendero del Dharma. Y la única oportunidad de volver a ser quienes somos realmente y expresar la divinidad que somos es buscarlo, encontrarlo, rehabilitarnos, reencontrarnos con esto. ¿Y cómo se hace? Empiecen a reinventarse a sí mismos. ¿Cómo sería vivir el sendero del Dharma? ¿Cómo sería si yo pudiera expresar el sendero de aquello que amo? ¿Cómo sería mi camino si realmente podría sacarme la fantasía o esta vida en la mente que vivo o el trabajo que hago? Si yo pudiera vivir realmente en la senda del Dharma, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi servicio? ¿Cómo estaría mi amor? ¿Cómo estarían mis vínculos? ¿Cómo estaría mi alma? Y cuando estas preguntas profundas comienzan a salir de mi corazón, hay un eco en la existencia que va devolviéndonos estas preguntas. Y empezamos realmente a crear el camino hacia el Dharma, el camino hacia la revelación. Ese grito profundo de nuestra alma, ese grito profundo de nuestra alma, es escuchado. Y esta parte de la personalidad algún día se va a rendir. Y cuando ese maravilloso día llegue, hágase tu voluntad, Padre, mas no la mía. Ese Dharma, ese camino que eligió nuestra alma, se va a manifestar en todo su esplendor y brillo. Y cuando ubiquemos en ese lugar y soltemos las riendas para que esa fuerza sea la que guíe nuestra vida, ese va a ser un momento trascendental en lo personal y en la humanidad. Si cada uno de nosotros tomara esta visión del Dharma con la jerarquía que realmente tiene, podríamos aspirar a esta nueva realidad, a un paradigma de gente que está transitando aquello que su alma quiere. Y cuando haces el trabajo realmente destinado por el alma, no hay cansancio, no puede haber cansancio, hay placer infinito
en hacer lo que tu alma te está dictando. El universo fluye y te acompaña en toda su magnificencia, y vos simplemente te sentís algo así como un embajador de la fuerza del universo, y te dejás que te lleve, y se termina el conflicto, y el universo se encarga de vos, de todo lo que vos necesites. Él te acompaña, te lleva, te mima, te trae, te lleva, te cobija, te da de comer, te da creatividad, te da cualidad, capacidad. Entonces vivir el sendero del Dharma es venir a manifestar a este plano lo que nuestro espíritu, lo que nuestro ser, lo que nuestra alma firmó allá arriba en las estrellas antes de venir acá. Y para terminar les digo que nunca es tarde, porque a veces hay personas que me dicen, pero Nahuam, a esta edad me va a pasar eso. El alma no tiene edad. Uno puede entrar en el sendero del Dharma ahora, hoy, en este momento. No es que bueno, algún día será, porque la mente nunca va a querer que hagas eso. Nunca va a querer que hagas eso. No quiere que cambies, quiere que sigas en ese propósito externo de una vida lineal, de una vida apagada. No quiere que te ilumines. Entonces, la fuerza que tiene el alma cuando permitimos nosotros de la conciencia que se haga esa voluntad, vamos a enraizar nuestra vida en este sendero de luz, de conciencia y de abundancia. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Aprovechen. ¿Hay alguna manera, por así decirlo, de equilibrar el propósito externo con el propósito interno, o es tajante, o uno o el otro? Es así. Está buena, Apugualia, la pregunta. Cuando nosotros decidimos, cansados de vivir o en crisis de vivir la vida del propósito externo y todo lo que trae el propósito externo, ¿no? Y todos los compromisos que trae y la forma de vida que trae y la velocidad que trae vivir en el propósito externo y las horas que nos llevan a vivir el propósito externo, y cuando hacemos crisis que ya no queremos ver eso y que queremos algo más para nosotros y empezamos a invocar el propósito interno, se empieza a revelar y empieza a acomodar al ego, a nuestra personalidad al servicio del alma. No es que van a tener que abandonar todo, que dejar todo y hacerse hippies. No es eso. El alma va a utilizar herramientas de la personalidad, porque es muy sabia, alinearlo a el propósito interno. Vamos a hacer un ejemplo. Si un profesional, ponerle un psicólogo, de pronto comienza a sentir internamente que se acerca al borde del Dharma y que va a haber grandes cambios ahí, y eso se manifiesta, es muy probable que el Dharma de él sea seguir en esa línea. Sin embargo, va a espiritualizar su profesión, le va a dar un marco diferente donde va a elevar el propósito interno, se suma, dándole una jerarquía trascendental a una profesión, a un trabajo, a un servicio. ¿Pueden ver eso? No es que digan, bueno, porque esto que me pasó a mí, todo lo que a mí me enseñaron en la universidad, a mí me sirve, por supuesto, claro que me sirve,
Me sirve porque tengo una base científica de un montón de materias que hoy la enriquezco con una visión espiritual. Entonces, eso es el Dharma. El Dharma significa que va a acomodar las estructuras del ego en función de algo mayor, de algo trascendente. ¿Se entiende? ¿Está? De alguna forma de integración. Lo integra, exacto, integra. Otra pregunta. Hablaste de talento y talentos como indistintamente, singular y plural. O sea, ¿podemos tener varios? Exacto, está bueno, Edu. Podemos tener muchos talentos, podemos tener muchos talentos. Lo que pasa es que todo ese ámbito de talentos que tenemos, por el condicionamiento que tiene, las formas que nos han criado, ¿cierto? Está tapado todo eso. Uno destapa por ahí un talento determinado, pero ese talento determinado trae un montón de otros talentos que estaban conformando una base de posibilidades. ¿Lo entienden? Podemos tener muchísimos talentos. Ustedes ven artistas que son buenos actores, pero también pintan, también cantan, también bailan. Hay un montón de talentos que son talentos periféricos, que todo eso se puede poner en el servicio. Todo eso se puede poner en el servicio. No es un solo talento. Son muchos talentos que el Dharma puede aprovechar en el servicio de muchísima gente. Pero sería como indiferente entonces el propósito dentro del marco ese. No, porque el propósito siempre se va a realizar por ahí en el arte. El propósito es manifestar el arte. Es una dirección, pero es relativamente amplio. Exacto, es totalmente amplio. Y más amplio va a ser cuando más talento le podamos sumar. Va a ampliar la conciencia. Otra pregunta, chicos. ¿Se entendió lo que es el Dharma? Es para reflexionar, donde creo que cuando nos vayamos, después vamos a hacer la parte práctica, y creo que cuando salgamos de este seminario, que empecemos a meditar en todo esto que hemos hablado, algunas cosas se nos van a correr adentro nuestro, y podemos empezar a darnos cuenta dónde nos tenemos que ir acomodando cuando la voz interna de cada uno empiece a hacer ruido. No traten de frenarlo. Tratar de frenar la voz interna es como tratar de tapar un huracán con las manos. Y en ese tiempo que traten de tapar un huracán con las manos, van a sufrir mucho, van a sentir mucha angustia, van a sentir mucha ansiedad. Cuando empiecen a sentir eso, algunos que se les empieza a manifestar eso, entréguense, no hay mejor cosa. Confíen que es el alma, la sabiduría máxima nos va a guiar. Nosotros pretendemos jerarquizar tanto a la mente, creemos que la mente nos va a llevar a algún lugar. No nos va a llevar a ningún lugar la mente, es más de lo mismo, Solamente el alma es capaz de colocarnos en este umbral. Porque de ahí venimos, tenemos que retornar a este universo. ¿Alguna otra pregunta? Aproveche. El tema de la manifestación con respecto a la revelación, o sea, no implica a nivel a la duda, digamos, toda una certeza, ¿no? En ese sentido no hay, porque la mente, imagino que en esta búsqueda cíclica que uno está en ese proceso, y es un proceso en que uno se engaña o se resiste a sí mismo, tiende a buscar o a engañarte la mente, a decir, bueno, a ver, esto será mi edad, y quizás te estás distrayendo en ese sentido, no te estás llevando al sendero correcto. Entonces, ¿cómo identificar esa certeza, o sea, en ese proceso? Está copado lo que decís, porque eso pasa. Cuando uno entra en esta revelación, ¿quién revela? El ego
o el ser. Cuando revela el ser, vas a sentir lo que se llama la integridad y la completud de tu cuerpo. Vas a ser uno. Siempre registren la duda escaneando el cuerpo. Nunca le pregunten a la mente si es verdad o no es verdad, porque la mente está tan neurótica como un caballo. Entonces, el registro siempre es corporal y sinestésico. Yo escaneo, ante una pregunta, escaneo el cuerpo. Si ese cuerpo es una totalidad, donde el hígado dice sí, el páncreas dice sí, las orejas dicen sí, las articulaciones dicen sí, las rodillas lo afirman, cada célula dice sí, sí, es un registro de totalidad. Ese registro de totalidad te está marcando que hay certeza que eso es, porque hay una conciencia que tiene el cuerpo de millones de años y el cuerpo sabe. Registro corporal, sinestésico. Si el cuerpo dice no, van a sentir adentro del cuerpo una división. Van a sentir que una parte del cuerpo se cinde, se separa. Van a sentir es como una incomodidad interna. Es muy sencillo, es una incomodidad. Eso lo hacen ustedes en memoria celular. Escanean el cuerpo. Cuando el cuerpo es una verdad, funciona de una manera. Cuando el cuerpo es algo falso, te lo marca. Y es así, ¿viste? Escanean el cuerpo. ¿Está claro? Escanean el cuerpo. Eso lo ven ustedes en vida cotidiana. Cuando alguien le dice algo y lo sienten en el cuerpo, como un dolor, como una angustia, como un dolor de espalda, o salen con el dolor de cabeza, saben que eso es un bolazo. O sea, la conexión de la piel genera realmente, y el cuerpo no se equivoca. El cuerpo no se equivoca. Cuando vos haces algo que te sale del corazón, sos feliz. Y no solamente que sos feliz, económicamente te tiene que ir muy bien. Porque estás en el sendero de la abundancia. Eso es una ley. Entonces, aquello que hagas realmente que sea de naturaleza álmica, de lo marque tu Dharma, nunca te preocupes, escuchen, por la remuneración económica, porque eso viene solo, fluye solo, la trae el alma, nada más ni nada menos. Así que sigan sus dharmas o comiencen a buscar sus dharmas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer un pequeño...